grabar y eso no me lo van a perdonar, pero ya vamos a comenzar a grabar. Entonces, para que quede ahí el registro y si ustedes quieren, pues revisar la clase, la vamos a poner en YouTube. Entonces, yo les mencionaba que de por qué Costa Rica es tan diverso se debe más que todo a la presencia de gradientes de elevación. Es un país muy montañoso y es interesante porque la vertiente del Caribe y la vertiente del Pacífico casi que se dividen en el área continental, o sea, a la mitad. Casi un 50% la vertiente del Caribe, casi un 50% la vertiente del Pacífico. Y la vertiente del Pacífico es más abrupta, tiene en promedio pendientes más pronunciadas, mientras que la pendiente del lado del Caribe desciende de las montañas más altas, en este caso la cordillera de Talamanca, hacia el litoral de una manera más suave. Tenemos mayores gradientes ambientales del lado del Pacífico. Bueno, esta evidente diversidad no fue así tan clara, sino hasta finales del siglo XIX, debido a más que todo la contribución de naturalistas extranjeros que vinieron al país atraídos por su enorme diversidad y por su deseo de exploración, y que tuvieron un rol muy importante en lo que fue el desarrollo de las ciencias biológicas en el país. Pero antes de eso, Costa Rica era un territorio frontera, una posiblemente de las provincias más pobres del Imperio Español antes de la independencia. Y después de la independencia, pues la actividad económica del país no era muy dinámica. Fue sino hasta el inicio de lo que fue el cultivo del café, que vamos a ver, a discutirlo un poquito más adelante. Pero Costa Rica, y eso quiero dejarlo claro, fue un territorio frontera durante la mayor parte de la colonia. Muy bien. Y estuvimos aislados geográfica y culturalmente. Eso fue la tónica. Y muchos estudiosos del tema, eh, y esto está sujeto a discusión, proponen que ese aislamiento cultivó ese espíritu individualista e igualitario que tenemos en el país. Y si ustedes viajan a otros países, incluso de América, van a ver que el trato, ¿verdad?, entre personas de diferentes clases sociales a veces es muy abrupto. Se está dando ahora en el país a medida que pues, los índices de pobreza empeoran, ¿verdad? Pero todavía está ese tratamiento de forma, digamos, muy poco protocolaria. Entonces, es normal que el presidente, ¿verdad?, salga a la calle y que pueda saludar a la gente, ¿verdad? Que tenga muy poca seguridad y que tenga un trato más de tú a tú. Y eso lo tenemos también entre personas de diferentes clases sociales que se tratan de igual a igual, ¿verdad? No tuvimos ese sistema clasista tan marcado que se dio durante la colonia en otras regiones de América. Muy bien, eso trae ventajas y desventajas, más ventajas que desventajas. Bueno, las primeras descripciones de la flora y la fauna del país las hizo el almirante Cristóbal Colón durante sus primeros viajes al continente americano entre 1492 y 1502. En 1502 Colón estuvo en la isla de Cariari, en la isla Ubita, y le pareció tan hermosa lo que era el bosque, que de hecho las primeras descripciones hablan de plantas que están formadas por diferentes tipos de hojas, en realidad son epífitas creciendo sobre árboles del dosel, por ejemplo, o bien los ornamentos de oro que mostraron los primeros, pues, indígenas que tuvieron contacto con los españoles, y eso dio la falsa impresión de que la costa era muy rica y quedamos con ese nombre, el nombre de Costa Rica. Muy bien. También hay que ver que el hecho de que hayamos sido pues colonizados por españoles influyó en el desarrollo de las ciencias. Y eso nos ha costado romper mucho, bueno, esa visión de la relación con la naturaleza como algo que hay que conquistar y algo sobre lo que hay que sacarle provecho.
Entonces, la herencia científica comienza a desarrollarse hasta mediados del siglo XIX, pero anteriormente, pues, se da más que todo un desarrollo republicano en términos de leyes, en términos de cultura religiosa y muy poco en términos de ciencia. Entonces, en realidad, los primeros, no solo los conquistadores, sino durante el periodo de la colonia, el interés era en hacer dinero, en, pues, no solamente quedarse para vivir en este nuevo lugar, sino también, pues, hacerse rico. Esa era parte de o la principal motivación que tenían los españoles para dejar España e ir al Nuevo Mundo. Entonces, los primeros cronistas españoles fueron clérigos. Y aquí les pongo un ejemplo del fraile José de Acosta, que relativamente tarde en ese siglo del descubrimiento produce la historia natural y moral de las Indias. Este es un trabajo interesante porque aquí confunde lo que es las enseñanzas bíblicas con las costumbres de los grupos indígenas nativos. Entonces, eh, muchas de esas comparaciones obviamente se hacen a la luz de lo que era la doctrina de la religión católica de la época y obviamente los grupos indígenas tenían costumbres bárbaras. Pero también de lo poco que se podría rescatar a nivel de historia natural es el uso de las plantas y los animales y la manera en que los diferentes grupos sobrevivían utilizando pues la flora y la fauna. Aquí me interesa rescatar el trabajo de Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue el primer cronista que se interesó verdaderamente en lo que era la historia natural, no solamente de Centroamérica, sino también del Caribe, porque Gonzalo de Oviedo primero llegó a la Española, ¿verdad? Lo que es Haití, República Dominicana, y de ahí se pues trasladó a Panamá junto con Pedrarias Dávila. Aquí el nombre está equivocado, eso luego lo corrijo, Pedrarias. Eh, este conquistador español era muy cruel, no solamente con los indígenas, sino también con los propios españoles. Había mucha competencia en términos de la dominación de los territorios, especialmente el sur de Nicaragua, todo lo que era Costa Rica y Panamá. De hecho, la memoria de Pedrarias Dávila no es, digamos, muy bonita de recordar, porque fue un conquistador bastante cruel. De ahí, pues, Gonzalo Fernández se mueve al Caribe, también recorrió algunas regiones de Centroamérica, pero estuvo muy brevemente, por ejemplo, en Costa Rica, en Punta Urica, en la península de Nicoya, por ahí en 1519. Y lo que hace González de Oviedo es simplemente, pues, relatar lo que él observaba. Si ustedes revisan el libro que él publicó entre 1535 y 1549, aquí les pongo el nombre, es Historia General y Natural de las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, porque él en su historia natural no solamente incluye aspectos de lo que es la historia natural, por ejemplo, de Haití y la República Dominicana, en ese tiempo llamado la Española, sino también de Cuba y de otras islas, por ejemplo, Puerto Rico, y también lugares a lo largo de la costa atlántica de Centroamérica, moviéndose también en Panamá y de Panamá al Océano Pacífico, que en ese momento pues obviamente ya lo había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Entonces lo que hace González de Oviedo es anotar observaciones, diferencias en el tipo de organismos que utilizaban los indígenas del Caribe respecto a los indígenas de lo que ellos llamaban tierra firme, o sea, el continente, en este caso principalmente Panamá, y cómo utilizaban ciertas especies. El libro en realidad es entretenido. El libro ustedes lo pueden encontrar en internet. Yo creo que les coloco el enlace, si no aquí en la otra diapositiva. Y es entretenido. Es un libro, pues, bastante divertido. Aquí bueno, le pongo la portada, pero me llama la atención de que si bien le llama historia general y natural, es más bien una crónica de lo que Gonzalo Fernández había observado
en sus viajes. Por ejemplo, la cazaba, o sea, la yuca, en el libro aparece como caseba y menciona las dos maneras en que los indígenas hacían pan. Una es utilizando el maíz y otra el pan de yuca, ¿verdad? Entonces decía que de los dos, el que más le gustaba a él era el pan de yuca porque se conservaba más y además por el sabor. El pan de maíz, si no duraba más que unos pocos días y luego se enmohecía y se ponía duro. También describe formas, pues, un poquito rudimentarias de cómo hacer tortillas, en caso a partir de maíz. Entonces el libro es en realidad entretenido. A mí me llama la atención que se parece un poquito a la crónica de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo. Y aquí se la pongo como nota al pie de página porque es un libro también interesante. De hecho, es una crónica de guerra, lo que fue la conquista de México, desde la llegada de Hernán Cortés al puerto de Veracruz, cómo quema sus naves y se mueve al Valle de México y realiza la conquista, sobre todo describe la batalla de Tenochtitlan. Entonces los dejo aquí al pie de la página porque el libro, que también lo podrían conseguir gratis en internet, se puede buscar, es una crónica bastante interesante de la manera en cómo vivían los primeros habitantes de Mesoamérica durante el momento en que hicieron contacto con los españoles. Pero volviendo a Gonzalo Fernández, sí podemos, a la luz de lo que conocemos actualmente, hay muchos errores, y él describe, pero dentro de, digamos, las contribuciones, González de Oviedo describe una gran cantidad de organismos y sobre todo los usos que les daban los indígenas. Describe la forma en cómo se plantaba el maíz. Y esto era un trabajo comunitario, casi una danza, ¿verdad? Donde varias personas usaban una vara tan altas como eran ellos, ¿verdad? Y iban haciendo un agujero y tiraban, incluso dice el número de semillas. Compara a los granos de maíz con garbanzos. Obviamente toda la comparación se hacía con respecto a la flora y la fauna europea. Los españoles también trajeron una gran cantidad de especies y establecieron operaciones agrícolas de gran escala, por ejemplo en Cuba. Entonces es un libro en realidad pues bastante interesante, que además transmitió esa riqueza biológica y la expuso a los ojos de los europeos y posiblemente pues atrajo también otros pues eh, españoles, inmigrantes que querían buscar fortuna en América y que se sentían atraídos por los relatos de Oviedo, porque él mencionaba, por ejemplo, que en la América tropical todo se daba de una manera mucho más abundante que como podía darse en España, y que además el clima era cálido y en cierta medida benigno, entonces permitía pues tener cosechas abundantes y también que las fincas ganaderas eran pues bastante exitosas. Entonces, las descripciones que hace, aquí anoto que son más curiosidades que observaciones científicas, es una crónica, ¿verdad? Pero en realidad, porque Fernández de Oviedo no era un naturalista, los naturalistas en ese momento usualmente eran médicos y tenían cierta inclinación científica. González de Oviedo era un administrador y lo que él relató, pues, es lo que observó. Entonces no hay así como mucho detalle a nivel científico, pero hace algunas descripciones de especies que para mí son muy divertidas. Entonces yo sé, les voy a dar el link para que ustedes las busquen después y tomen su propia opinión, pero les voy a poner, por ejemplo, la descripción de qué hace del perico ligero, o sea, el perezoso. Y antes de la descripción, que aquí está anotada, Gonzalo Fernández dice que el perico ligero es un nombre, digamos, en broma, porque es un animal muy lento. No explica por qué se le llama perico, pero la palabra ligero dice es broma, obviamente, porque es un animal, y aquí dice, es un animal el más torpe que se puede ver en el mundo, y tan pesadísimo y tan espacioso en su movimiento que para andar el espacio que tomarán 50 pasos, ha menester un día entero. Entonces, vean que el perezoso, el de tres dedos, es casi que el símbolo de Costa Rica. Deberíamos incluirlo dentro de los símbolos nacionales, pero para Gonzalo Fernández es un animal pues torpe.
Y también hace algunas observaciones que da un poquito de risa, porque dice que hace ruidos únicamente de noche y que no lo observa, no, nadie lo ha observado en ese momento alimentarse de algo. Entonces, que pensaban que vivían del aire. Entonces, es interesante. Igual las que hace acerca, por ejemplo, de la danta, sí, bueno, indica que el cuero es sumamente grueso, pero no lo usa porque nadie lo sabe curar y que además es un animal pues relativamente, pues cuando lo cazan, que la carne es muy sabrosa y da incluso una receta para las patas de la danta. Dice que es la parte más suculenta del cuerpo. También al tigre, bueno, al jaguar, ellos le llamaron tigre y hace una descripción pues bastante pues detallada de la que es el color y la morfología general del animal, pero también hace anotaciones que reflejan lo que la gente conocía en la época. Y la comparación obviamente son los leones y los tigres del viejo mundo. De ahí que al jaguar y también al puma en estos lares, bueno, en estas tierras, ya se me está pegando el español del siglo de oro, se le llame tigre, ¿verdad? En realidad jaguares o dantas, perdón, o pumas. Entonces, muy interesante, es decir, es un libro entretenido que nos enseña algunas cosas, pues para mí desconocidas, de cómo eran los usos de los grupos indígenas, cómo era que hacían agricultura, cómo cultivaban sus principales, digamos, cosechas, cómo estaban organizados socialmente, obviamente dentro de la óptica o desde la óptica de el conquistador español y utilizando un español del siglo de oro, el español de Don Quijote, ¿verdad? Después de la crónica de Gonzalo Fernández, no hay mucho movimiento a nivel de la historia natural en las colonias españolas. La razón era evidente, ¿verdad? España no estaba interesada en el desarrollo o la exploración científica de sus colonias, sino en explotarlas, en exportar para España y en crear riqueza dentro de las colonias. Tenemos una expedición que en este caso sí fue financiada por la corona española, la expedición de Francisco Hernández de Toledo, que este sí tenía entrenamiento a nivel científico, era médico, botánico, ornitólogo, y esta expedición dura 7 años y está centrada en México, sobre todo lo que es el Valle de México, que es una zona pues bastante extensa donde Francisco Hernández describe aproximadamente 3.000 especies de plantas, así como un número también grande de especies de animales, y en muchos de los casos utiliza palabras en náhuatl, porque todavía no existían, digamos, la convención de los nombres científicos y mucho de la terminología de la morfología y anatomía vegetal no se había desarrollado. Sin embargo, el libro de Francisco Hernández de Toledo está bien ilustrado y trae algunas pues, ilustraciones bastante buenas, sobre todo de plantas de Chile, que tal vez son las que me llamaron más la atención. Entonces, es sino hasta finales del siglo del descubrimiento, ¿verdad? Que se comienzan a hacer expediciones estrictamente más científicas. Eh, Después de esto no es sino hasta finales del siglo XVIII, en que nuevamente tenemos expediciones financiadas por la corona española, principalmente a Perú y Colombia. Entonces estas expediciones venían mejor pertrechadas, venían equipadas y también traían artistas y dibujantes que ilustraban a los plantas y los organismos que eran nuevos para los ojos europeos. Además de que se estableció un tránsito de especies, un intercambio de especies, tanto de especies que venían de Asia y de África, que los españoles pues mantenían rutas comerciales con esas áreas, y los portugueses también, que comienzan a introducir especies en América. Entonces, muchas de las plantas ornamentales y maderables que utilizamos actualmente, pues así como especies con otros fines, como especies de sombra, fueron introducidas del sureste asiático y de África ecuatorial. Entonces, ustedes tienen el chance de visitar esas regiones.
pues van a sentir como en la casa porque muchas de las especies que ahí son nativas, aquí son introducidas y son especies de jardín. Entonces, eh, nada más para que estén psicológicamente preparados. Bueno, también además de ese intercambio de especies tan intenso, se desarrollan en Europa los jardines botánicos. De hecho, ya había muchos países que por ahí de mediados de 1500 ya habían establecido no solamente jardines botánicos, sino museos de historia natural. Entonces comienzan a acumular especies vivas, no solamente especímenes, por ejemplo, ejemplares de herbario o pieles, sino que también hay un comercio de especies vivas para zoológicos y también jardines botánicos que se convierten en centros de acumulación de información porque además de las colecciones vivas también comienzan a formar bibliotecas. Y además de esto tenemos coleccionistas privados. Esto se desarrolla más adelante ya para finales del siglo XIX, es toda una industria y si ustedes recordarán, Alfred Russel Wallace se dedicaba a colectar especímenes, principalmente mariposas, y enviarlos a coleccionistas europeos, a museos, y esa era su fuente de ingreso. Así como muchos naturalistas que vinieron a Costa Rica, aparte de la manera como generaban un ingreso económico, era mandar ejemplares a museos, a herbarios, incluso zoológicos, y también colecciones de historia natural, por ejemplo, en el caso de las aves, las pieles de grupos tan atractivos como colibríes se enviaban directamente a museos en Inglaterra o a coleccionistas privados. Pero retornamos brevemente a Costa Rica, nuevamente, ¿qué pasaba en Costa Rica? En la época colonial se da la fundación de las primeras villas, no podemos llamarlas estrictamente ciudades, en Costa Rica. La primera es Garcimuñoz, 1561 por Juan de Cabañón, y luego el que es considerado como el conquistador de Costa Rica, Juan Vázquez de Coronado. Incluso ha habido un pequeño movimiento que no ha tenido mucho éxito para, digamos, eliminar la estatua de Juan Vázquez. Está medio escondida en ese parque que está frente al edificio del INS en San José, que hay que como buscarla, ¿verdad? Para encontrarla. No es una estatua muy, pues, evidente, llamativa o grande. Pero Juan Vázquez de Coronado es el conquistador español que aparentemente pacificó a Costa Rica y que fundó el valle, la ciudad del Guarco, ¿verdad? Cartago. Más tarde se funda Heredia, Cubuquí, Villanueva de la Boca del Monte o San José y Villahermosa, que es Alajuela, en 1782. Pero todos estos eran ciudades pequeñas, la gente hacía agricultura de subsistencia, y como les mencionaba, no había pues una economía muy desarrollada. Se había intentado, por ejemplo, el cacao en la vertiente del Caribe, que fracasó debido a la munilia, y además de esta enfermedad, a las incursiones de piratas y los famosos zambos mosquitos. Entonces, en realidad, la industria del cacao nunca despegó. También se intentó, pues, sembrar trigo y no funcionó. Entonces, la provincia era en realidad, pues, bastante, eh, bastante pobre. Aquí me pregunta José, profe, ¿y no hay registros de descripciones de las especies de la población autóctona? Sí las hay. Son registros muy dispersos. Muchos de ellos los recopila Luco Gilge. Al final de la charla, yo les pongo un enlace a una charla que da Luco, que el tópico es muy semejante, es el desarrollo de las ciencias biológicas en Costa Rica. Luco es un estudioso de la historia de la ciencia en el país y él ha publicado pues una gran cantidad de libros. De hecho, les dejo la primera tarea. No sé si ven este libro, seguro lo están viendo al revés, ¿verdad? O si lo ven claramente. Se llama Don Juan Rafael Mora y las ciencias naturales en Costa Rica. Es un librito pequeño, pero aquí explica el impacto que tuvo Juan Rafael Mora Porras en la traída de científicos
en la subvención de la ciencia, no solamente de la ciencia, sino el desarrollo de la cultura en general del país, que fue bastante rápido porque Juanito Mora, como popularmente se le llama, no estuvo mucho tiempo en el poder y sí se desarrolló, por ejemplo, el Teatro Nacional, se estableció la primera universidad, la Universidad de Santo Tomás, y se crearon obras de arquitectura importantes para la época, ¿verdad? Entonces, Costa Rica comienza a despegar a mediados del siglo XIX. Muy bien, el libro que le menciono aquí es Trópico Agreste, es un libro que parece un directorio telefónico, también escrito por Luco Gilge. Obviamente él se concentra en la época del siglo XIX y es interesante si ustedes tienen oportunidad de hojearlo, incluso de adquirirlo, es una buena adquisición porque muestra la manera en cómo se hacía trabajo de campo en el siglo XIX. Aquí quiero apuntar un par de cosas. El primero es el rifle. Las colecciones de vertebrados se hacían sacrificando y colectando al animal, ya fuera un ave, un mamífero, un reptil. Los naturalistas eran muy buenos cazadores. Y luego el otro aspecto es que la vida era muy rústica, no habían estaciones biológicas. Con costos había pequeñas posadas, para llamarlo de alguna forma, donde la gente se podía alojar y de ahí moverse a otras, pues al bosque y a algunas otras zonas, escalar volcanes. Entonces se hacían verdaderas expediciones. Entonces en este libro Luco describe sobre todo el aporte de los naturalistas alemanes que tuvieron un rol muy importante en el siglo XIX. Y estos naturalistas comienzan a recopilar información tanto de las especies nativas, así como las especies introducidas y también de los usos, sobre todo de los usos de grupos indígenas. Entonces, por ahí, por ahí va, digamos, la procesión. Espero haberle respondido, José. Sí hay información, solo que no hay un libro, ¿verdad? Que yo los pueda, o que pueda apuntar, sino que la información se encuentra dispersa, pero sí hay. Y ya vamos a ver algunos anotaciones ahí. Creo que por lo menos les incluyo algunas contribuciones de naturalistas donde se apuntan los casos de especies específicas, nativas y también utilizadas por poblaciones indígenas. Entonces, en la época colonial, más que todo, es una pues época en donde la población sobrevivía a duras penas, donde no había un comercio muy desarrollado, donde dependía más que todo del trabajo familiar para obtener suficiente alimento, ¿verdad? Y mantenerse. A pesar de esto, pues las personas lograban pues tener una vida relativamente estable, no digamos que saludable porque la esperanza de vida era muy baja, ¿verdad? En comparación con la que tenemos actualmente. Eso, como les mencionaba al principio de la charla, eh, influenció el hecho de que en Costa Rica no se desarrollara esa marcada división social, como sí existía en otros países, porque digámoslo así, todos eran igual de pobres. O, tal vez es una exageración, pero sí había más, digamos, énfasis en poner suficiente alimento sobre la mesa. La vida republicana, podemos decir que se inicia con la visita de William Lelacher, que a pesar del apellido es un capitán de buque inglés que se detiene en Punta Arenas para hacer reparaciones a su barco. No tiene suficiente dinero para pagar, pero dice, bueno, les llevo el café a Europa, lo vendo en Londres y a mi regreso les pago los costos de la reparación. Y lo que inicia es un comercio bastante dinámico y que básicamente crea los suficientes recursos para que el país se venga a desarrollar, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político. Se crea una clase gobernante, que ustedes recordarán de ella, la oligarquía cafetalera, que domina la vida política del país más o menos hasta la guerra de 1948, incluso después, porque muchos de los políticos vienen de esa clase de cafetaleros. Juan Rafael Mora era un cafetalero. Entonces, el café es interesante. Hay un libro que ojalá se lo pudieran
leer o revisar, se llama El café y el desarrollo histórico gráfico de Costa Rica, es de Caroline Hall. Y ahí pues se examina el impacto que tuvo el café en la economía y en la política del país, sobre todo porque el café se comienza a desarrollar en el Valle Central, que por suerte tenía las condiciones apropiadas climáticamente, así como a nivel de suelo, para el desarrollo de un café de alta calidad. Eh, yo sé que tal vez no tenemos muchas personas cafeteras en el curso porque ahorita se ha vuelto el té. Bueno, ahorita yo estoy tomando café, pero el té es muy popular. Pero como buenos tomadores y tomadores de café, ¿cómo distinguimos un buen café? ¿Qué es lo que debe tener un buen café? Para decir, este café es muy bueno. No es el que estoy tomando. ¿Qué condiciones debe tener? Así tipo el amargor, la acidez y ese tipo de cosas. Correcto. Recuerden que al final puede ser un sabor adquirido, ¿verdad? Pero si ustedes viajan fuera del país y piden un café, a veces se van a tener como sorpresas desagradables. No hay ningún alemán en la audiencia, creo que no, ¿verdad? Una vez yo estaba en Alemania, en la Universidad de Ulm, y en la cafetería pedí un café y tuve que casi lo escupo. Y conste que seguro fue que ese día lo hicieron mal, no estoy criticando a la persona que lo hizo, tal vez me tocó mala suerte, pero qué café más feo. Eh, Muy bien. Eh, bueno, puede ser el sabor, puede ser la acidez, el grado de la calidad, que podemos decir amargor, ¿verdad? O el sabor amargo. Pero el café de buena calidad usualmente es café de altura. Los mejores tipos de café que se cultivan en Costa Rica últimamente han salido del área de Tarrazú, ¿verdad? Que es un área aproximadamente. Bueno, aquí Pamela nos pone un enlace sobre la investigación de Caroline Hall. El libro de Caroline Hall es viejo, pero yo creo que es un análisis de los mejores que se han hecho sobre el impacto que ha tenido el café. Bueno, toda esta discusión simplemente para indicar que en el Valle Central el primer cafetal estuvo localizado en lo que actualmente es el Parque Metropolitano de La Sabana y lo estableció un cura cuyo nombre no recuerdo, pero fue el primer cafetal que hubo en Costa Rica. Y de ahí, pues, la gente lo comenzó a cultivar y el café, pues, la manera como estaba organizado el uso de la tierra, permitió al inicio que fuera un cultivo muy democrático, porque todos tenían una finca, todos cultivaban café. Posteriormente, ya lo que fue el procesamiento del café ya permitió la acumulación de riqueza y el desarrollo de esta clase económica, la oligarquía cafetalera, que dominó el gobierno de Costa Rica desde mediados del siglo XIX hasta aproximadamente mediados del siglo XX. Entonces, el café permitió crear los recursos necesarios para comenzar a pues, reactivar la cultura, la economía y también la ciencia. Y esto es importante, ¿verdad? Porque los cafetaleros pues crearon las condiciones, sobre todo a nivel del establecimiento de las primeras instituciones de educación, para atraer científicos europeos, que fueron los primeros maestros de secundaria del país. Bueno, todo esto coincide con el desarrollo de la exploración tropical por científicos como Alexander von Humboldt, que visita Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y México. En realidad no es tanta la extensión geográfica que cubre Humboldt, pero sí fue más el impacto que tuvo porque Humboldt fue un escritor muy prolífico. Si mal no recuerdo, fueron 30 volúmenes, lo que produjo de sus crónicas, de sus viajes por América. Eh, Esto crea todo un movimiento en Europa que atrae a naturalistas, a científicos hacia los trópicos del Nuevo Mundo, con este deseo de exploración y también de hacerse de dinero, ya sea
mediante el descubrimiento de nuevas especies o el establecimiento de relaciones con jardines botánicos y con coleccionistas. Y también hay que ver que mucho de este proceso, digamos, de exploración biológica tenía importancia comercial porque se desarrollaban pues nuevos cultivos y también pues nuevas actividades agrícolas. Todo esto aunado a una situación política inestable, sobre todo en Alemania. Entonces hay una emigración de científicos de países como Alemania, como Suiza, como Bélgica, que vienen no solamente atraídos por la riqueza biológica, sino también escapando de la difícil situación sociopolítica que se vivía en el continente en ese momento. Hay un libro que también les quisiera recomendar si tienen el chance de leerlo. Se llama The Invention of Nature. Alexander von Humboldt's New World, de Andrea Wulf. Es un libro, pues, un poquito voluminoso, pero ahí explica el desarrollo que tuvo Humboldt a nivel científico. Humboldt era una persona que tenía dinero, pero el dinero era controlado por la madre. Y no fue sino hasta que la madre de Humboldt murió que Humboldt fue económicamente independiente y que pudo satisfacer su curiosidad científica, en este caso su deseo de viajar. Y su principal, es decir, su primer destino fue Argelia. Esto lo menciona Luco Gilge en su charla y me llama la atención porque no pudo llegar a Argelia, sino que se quedó en España. En España le dieron permiso para visitar las colonias americanas y Humboldt decidió visitar el Nuevo Mundo. Entonces ahí se alía con Bonpland y realiza una labor impresionante, no solamente en términos de especímenes colectados, sino también en términos de los diferentes campos del conocimiento que cubrió, con observaciones y contribuciones importantes a nivel geográfico, a nivel biogeográfico, a nivel antropológico, por ejemplo. Entonces, Humboldt fue un científico, digamos, con muchos intereses. De los naturalistas visitantes para Costa Rica, más o menos entre mediados y finales del siglo XIX, yo quisiera resaltar estos de aquí, Carl Scherzer, que publica La República de Costa Rica, en 1886, pero sobre todo el trabajo de Anders Orsted. L'Amérique centrale, recherches sur sa géographie politique, sa faune et sa flora. A mí el francés siempre me costó. Entonces, pues él publicaba en francés. De hecho, Orsted, cuando Orsted era danés y al llegar a Centroamérica, pues se podía comunicar únicamente en francés. Entonces, el libro está escrito en francés. También tenemos el aporte de William Gapp, que este sí lo trajo el gobierno, si mal no recuerdo, de Bernardo Soto, para que explorara la geología de Baja Talamanca, también con los auspicios de Minor Kids y como parte de la exploración, ¿verdad?, de nuevos territorios para la expansión del cultivo del banano, que se dio más o menos en esa época. Entonces, William Gapp vino a pues explorar la geología de Baja Talamanca, pero estos científicos nuevamente eran todoterreno y si bien su campo principal era la geología, también hacía estudios paleontológicos y zoológicos, en este caso de Baja Talamanca, y de hecho realizó exploraciones a esa zona junto con el primer ornitólogo de Costa Rica, que es José Cástulo Celedón. Ya más adelante, Goodman y Salvin publican entre 1879 a 1915 67 volúmenes de lo que se llamó Biología Central y Americana, donde hacen un catálogo de especies, hacen reportes de nuevas especies. Es una obra verdaderamente enciclopédica. Y ustedes pueden encontrar algunos de esos volúmenes en internet. Algunos son auspiciados por la biblioteca del Instituto Smithsonian en el Jardín Botánico de Missouri. Bueno, Orsted fue el primer naturalista residente de Costa Rica. Pasa aproximadamente 2 años, un año y medio más o menos, y
se genera la primera publicación científica oficial de Costa Rica en 1948, que es la reseña de un viaje a Guanacaste, donde Ørsted habla de las especies que observó, de los usos. No es únicamente un reporte a nivel botánico, sino que también hay anotaciones de uso de las plantas. Eh, Aproximadamente describe 600 especies. Algunas de esas especies llevan su nombre, por ejemplo, Conostegia oerstediana, que aquí, bueno, esta es la portada del libro de Ørsted, que también es interesante, es bastante curioso. Y como homenaje a Costa Rica incluye el escudo de la bandera de Costa Rica de ese momento. La obra también la pueden consultar en internet. La sacó en 1863. Ørsted lamentablemente muere después, unos años después, y no publica todo lo que había planeado publicar. Había planeado publicar más volúmenes. Esta es Conostegia oerstediana. Este es un arbolito para aquellos de ustedes que han visitado la reserva del bosque nuboso de Monteverde. A la pura entrada de la reserva es muy abundante y es dispersado por aves, como buena melastomatácea. Es un árbol muy abundante en esa parte de la reserva. Entonces, ese fue nombrado en honor a Ørsted. Muy bien, dentro de esa obra, Ørsted publica el primer mapa del Valle Central que él mismo dibujó, donde pues San José está aquí, donde les muestro el cursor, y donde también muestra no solamente los volcanes, sino también la parte de los ríos. Entonces, es el primer mapa del Valle Central. También elabora el primer perfil de los volcanes del país. Lo hace a mano alzada, pero siguiendo más que todo el ejemplo de Humboldt, que hay una ilustración parecida a la que hace Ørsted, que hizo Humboldt sobre el volcán Chimborazo en Ecuador. Entonces, de hecho, en el prefacio, aquí no voy a hacer alarde de mi pobre francés, pero aquellos de ustedes que puedan leer francés van a ver en este pequeño fragmento de la introducción del libro que hace Ørsted, donde se queja de lo poco conocidas que son Costa Rica y Nicaragua. De hecho, Ørsted, el destino principal era Nicaragua, pero no se quedó ahí porque en ese momento había mucha inestabilidad política. Entonces baja a Costa Rica y pues se hace amigo del presidente y de otros cafetaleros y pues ellos le permiten realizar esa función científica porque Ørsted viene con sus propios recursos, ¿verdad? No es apoyado por ninguna institución de investigación o ninguna universidad, sino vino con su dinero y no era así, pues, muy abundante, era limitado, pero Costa Rica recibe ayuda y apoyo para realizar sus expediciones y sube a los volcanes y los explora. Entonces, es un explorador todoterreno. Aquí les dejo el enlace, ¿verdad? Para que si tienen el interés y la curiosidad, pues puedan revisar el libro de Ørsted. Bueno, después de Ørsted, el gobierno trae pues más naturalistas europeos, entre ellos hay que mencionar a Karl Hoffmann y Alexander von Franzius, que son alemanes, que llegan a Costa Rica con una carta de recomendación de Humboldt para el presidente Mora. Y Humboldt los recomienda, sí, los pone por el cielo. En realidad, pues los dos son muy buenos naturalistas. Y von Franzius, por ejemplo, tiene relaciones con los mejores científicos de la época en Alemania. Entonces, digamos que llegaron dos muy buenos científicos al país y comienzan a realizar exploraciones biológicas, pero si bien tienen apoyo del gobierno, no hay mucho dinero y vean que tienen que hacer otros labores. Por ejemplo, Hoffman comienza a desempeñarse como médico, él era médico, ¿verdad? Y incluso participa en la campaña de 1856. Fue el médico de campaña nombrado por el presidente Mora y trata a los costarricenses y a los combatientes en general sobre
los efectos de lo que fue la epidemia del cólera. Hoffman lamentablemente muere muy joven y muere en Punta Arenas, de una manera que es un poco dramática, porque muere casi en la pobreza, ¿verdad? Porque ya estaba pues muy enfermo y no se sabe muy bien la enfermedad que tenía, no se ha logrado como desentrañar muy bien. Pero a pesar de su corta vida hace grandes aportes, muchas aves, por ejemplo, Melanerpes hoffmanni, ese carpintero tan abundante que tenemos en el Valle Central, es nombrado, ¿verdad? La especie se nombra en honor a Hoffman, y así como otras especies de plantas, ¿verdad? Que llevan como nombre el epíteto hoffmanniana, por ejemplo. Von Francius es un poquito más delicado que Hoffman, y eso ya es decir mucho porque padece de asma. Entonces, vive primero en San José y luego en Alajuela porque es más cálido y no va mucho al campo, ¿verdad? Pero sí logra conseguir estudiantes, asistentes que le colectan y comienza a hacer pues giras, ¿verdad? Aunque en la gran mayoría él no participa, pero sí colecta bastante y describe una gran cantidad de especies animales. Y él eventualmente va a regresar a Alemania, que es cuando comienza a publicar todo lo que colectó en Costa Rica. Von Francius establece la botica francesa, ¿verdad? En San José, en Alajuela establece otra botica. Él se dedica a ser farmacéutico, ¿verdad? Aquí hay que recalcar nuevamente esa, pues, circunstancia que tuvieron muchos de los primeros naturalistas que venían con fondos muy limitados y que tenían que hacer otras cosas para mantenerse. Yo hago aquí la analogía de que esa farmacia era el equivalente a la AEB. ¿Por qué? Bueno, no solamente a la AEB, sino a la Escuela de Biología, a nivel de lo que hacen los estudiantes que se forman grupos y conversan, planean giras y discuten sus cursos y se les ocurren ideas y establecen discusiones y van a hablar con tal profesor o profesora y etcétera. Es como un estado de efervescencia, ¿verdad? Que eh, produce el medio académico, ¿verdad? En donde se forman los primeros naturalistas costarricenses, entre ellos, por ejemplo, Anastasio Alfaro y José Cástulo Celedón, José Fidel Tristán, entre otros, que eran colectores de Von Francius y que luego pues ocuparon posiciones de relevancia en lo que fue el desarrollo de la historia natural. Por ejemplo, Anastasio Alfaro fue el director del Museo Nacional con solo 22 años. Este es Von Francius y este es Karl Hoffman. Bueno, todo esto se da durante el gobierno de Bernardo Soto, cuando el ministro de Educación era Mauro Fernández, que desarrollaron un sistema educativo en donde separaron a la iglesia de la sociedad civil, la época republicana. Entonces se fundan muchas instituciones educativas, el Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, entre otros, y se traen más naturalistas europeos, recomendados principalmente por Von Francius, y llegan, por ejemplo, de Suiza, Henri Pittier, Pablo Violet, Julián Carmiol, que no es el nombre real de Carmiol, el apellido es casi impronunciable, entonces el apellido real lo españolizó y creo que él era belga. Gustave Michot y Jean Rudin, la escuela Juan Rudin, por ejemplo, nombrada en honor a Rudin o Rodin, pero con Pittier, que era no solamente un excelente científico, también que abarcaba muchos campos de la ciencia, era una persona que sabía organizar, era un muy buen administrador científico. Entonces, Pittier trajo incluso más investigadores, más naturalistas de Europa y se inicia lo que es el periodo dorado de la historia natural de Costa Rica, que vean que esto sucede a finales del siglo XIX, donde se crea el Instituto Meteorológico, el Instituto Físico Geográfico, el Museo Nacional, entre otros. Entonces se crean instituciones, además de eh, la Universidad Santo Tomás, que si bien no tiene carreras estrictamente biológicas, pues aumenta lo que es las leyes a la agronomía.
Entonces, por lo menos ya tenemos ciencias aplicadas. Estos investigadores eran profesores y también realizaban giras al campo, colectaban, hacían investigación. Entonces eran todoterreno. Pittier, por ejemplo, elabora los primeros registros meteorológicos para San José y también en general para lo que fue el clima del país. El Museo Nacional en esta época estaba ubicado en lo que hoy es el edificio o la sede central de la Caja en San José. Y a principios del siglo XX se traslada a la sede que tiene actualmente. El Museo Nacional fue casa, si mal no recuerdo, creo que von Francis vivió en el Museo Nacional, en la casa que actualmente ocupa el Museo Nacional. Esta casa también fue de Mauro Fernández, o sea, ha pasado por varias manos y actualmente pues es la casona que asociamos con el Museo Nacional. De 1904 a 1935 el museo estuvo dirigido por Anastasio Alfaro, luego por Pablo Violet y luego por Pedro Gutiérrez Nolasco. Muy bien, también hay que mencionar la labor de uno de los estudiantes de Fonfrancis, podemos llamarlo así, aunque en realidad era asistente de campo, que es José Cástulo Celedón. José Cástulo fue el primer ornitólogo profesional de Costa Rica e incluso llegó a ser miembro de la American Ornithological Union. José Cástulo tiene una vida, yo creo que bastante interesante porque primero se desarrolla como asistente de campo y luego Fonfrancis lo acoge eh, bajo su ala, digamos, académica y le permite viajar a los Estados Unidos, donde realiza una pasantía de varios años, una pasantía muy larga, en varias instituciones en los Estados Unidos, donde se entrena como ornitólogo. ¿Verdad? Entonces, viajan al Smithsonian en Ecuador, en Washington, en 1868, regresa al país y participa en expediciones junto a William Gabb como parte del Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero al igual que Gabb, porque William Gabb se enferma de malaria en Talamanca y William Gabb regresa a los Estados Unidos, pero muere a los años después de esas expediciones a Talamanca. Igual José Cástulo Celedón se enferma, no se tiene muy claro de qué, pero son enfermedades crónicas que lo afectan eventualmente hasta que muere. Fonfrancis le da o le hereda la farmacia, la botica francesa a Celedón y pues entre otros naturalistas pues la bautizan ya finalmente como botica francesa. Celedón se dedica a colectar aves, muchas de ellas son nuevas especies. Celedón no publica mucho, tal vez la obra más importante es esta, Catálogo de las Aves de Costa Rica, y hay algunas de las especies, bueno, algunas de las especies descritas por Celedón son las que menciono acá, como Aramides plumbeicolis, Carpodectes antoni, Cotinga riguadi, y sobre todo Celedonia coronata, que es una especie endémica a las tierras altas de Costa Rica, es una especie que se oye y que cuesta mucho observar porque le gusta pues las zonas de vegetación muy densa y es parte del logo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. Y aquí meto nuevamente el anuncio, ¿verdad? De que la revista de la asociación se llama Celedonia, este es el sitio en internet. Y la idea es nuevamente, bueno, que ustedes la conozcan para que en algún momento, pues, si se tienen algo importante de publicar sobre aves, consideren Celedonia. Entonces, Celedonia fue nombrada en honor a José Cástulo Celedón, el primer ornitólogo nacional. Bueno, Henri Pittier se dedica a administrar la parte científica del país. Ya habíamos mencionado, funda varias instituciones importantes como el Instituto Físico Geográfico, la Sociedad Nacional de Agricultura, en el Observatorio Nacional, produce la primera flora sistemática del país. Sin embargo, hay que recordar la primera lista de especies que la produjo Polakowski.
un científico polaco que vino al país y que sacó la primera lista de especies, pero esta es la primera flora sistemática del país. Y bajo Pittier llegan otros científicos europeos como Carlos o Charles Berkeley, que escribe este librito, que es incluso citado en muchos trabajos que tienen que ver con el páramo, dentro en trabajos del siglo XX y también del siglo XXI. Se llama la región fitogeográfica costarricense. Es un análisis biogeográfico de la flora del país y a Berkeley se lo recuerda porque él habla de páramo para Costa Rica, cuando muchos investigadores, sobre todo suramericanos, no consideran que en Costa Rica haya páramo. Es una discusión que eventualmente retomaremos cuando hablemos de este ecosistema. Llegan otros, sobre todo suizos y belgas, al país, como Geoffrey Cherry y Adolphe Tondus. Pero Pittier se va a Venezuela, le ofrecen mejores condiciones en Venezuela y se va en 1904 a Venezuela, y en Venezuela es muy recordado. De hecho, hay un parque nacional, el Parque Nacional Henri Pittier, y en Venezuela hace una labor semejante a la que hizo en Costa Rica, o sea, levanta la parte de ciencias naturales de una manera impresionante. Cuando Pittier se va, deja el país a Costa Rica como el más avanzado en ciencias naturales de todo Centroamérica, incluso capaz de competir con otros países como México, como algunos países de Sudamérica, como Brasil, incluso Colombia, que ya tenían jardines botánicos y museos de historia natural. Los deja muy avanzados, pero yéndose Pittier, todo comienza como a decaer, lamentablemente. Bueno, el Museo Nacional es una de esas instituciones que se han mantenido, que fue parte del legado del gobierno de Bernardo Soto. Anastasio Alfaro, ya hemos mencionado, toma la dirección del museo a inicios del siglo XX con solo 22 años de edad. Esta relación también que se establece entre Alfaro y José Cástulo Celedón permite que el museo se desarrolle y que también vengan más científicos, sobre todo en este caso de los Estados Unidos. Mauro Fernández se cierra la Universidad de Santo Tomás en 1888 y deja solamente las carreras de leyes y agricultura. En realidad, la Universidad de Santo Tomás tuvo muchos problemas, sobre todo al inicio no contaba con una sede, luego las carreras eran limitadas, nunca tuvo el suficiente apoyo. Ese fue una existencia relativamente breve. Después de la partida de Pittier, los biólogos, porque en ese momento no habían oficialmente biólogas, esto es algo que no sé si les ha llamado la atención, hasta el momento hemos hablado únicamente de investigadores hombres. La esposa de José Cástulo Celedón financió muchas pues expediciones científicas, pero no era en sí una científica per se. Entonces, la participación de las mujeres estaba muy limitada, ¿verdad? También a la salida de Pittier se van muchos intelectuales, y no solamente extranjeros, sino nacionales, pero muchos de ellos regresan al país, entre ellos Carlos Monge y Roberto Brenes Mesén. Lamentablemente a nivel científico hay un estancamiento. Aquí, perdonando, si ustedes consideraron leyes como carrera, y yo tengo muchos conocidos que son abogados, pero eh, no los veo muy felices en su profesión, tal vez uno o dos que les guste. Por ser científicos, tal vez las leyes no nos llaman mucho la atención y no los quiero meter en mi saco, tal vez en mi opinión, pero Costa Rica se convierte en un país de abogados y el desarrollo de las ciencias naturales decae. Tenemos que tomar en cuenta un aporte, digamos, casi a nivel solitario de Clodomiro Picado, que es el primer PhD, el primer doctor académico que genera el país y que regresa en 1913, graduado de la Sorbona, luego de realizar una tesis sobre las bromeliáceas epífitas y su función como medio para el desarrollo de insectos.
Entonces, él estaba analizando, por ejemplo, la biología de las bromeliáceas y su interacción con los insectos acuáticos que las utilizaban porque acumulaban agua entre las bases foliares. Bueno, Clorito Picado, si bien fue un humanista, no era perfecto. No vamos a entrar en detalles, pero sí propulsó una mayor apertura intelectual y sobre todo descubre el proceso de generar sueros antiofídicos. Entonces se establece el instituto que lleva su nombre y muere en 1944, 4 años después de la fundación de la Universidad de Costa Rica. Y la pregunta que queda ahí en el tintero es qué hubiera sido de la UCR si hubiera podido beneficiarse más de la relación con Clodomiro. Entonces, Clodomiro Picado, pues un científico muy riguroso, que desarrolla no solamente esa línea de investigación en sueros antiofídicos, sino también en pues, experimentos con bacterias. Incluso algunos investigadores y estudiosos del tema consideran que estuvo en proceso de descubrir pues muchos antibióticos, ¿verdad? Bueno, ya a mediados del siglo XX se establece la Escuela de Biología de la UCR en 1955, con la ayuda, entre otros, de Rafael Lucas Rodríguez. Digo entre otros porque muchos otros investigadores fueron a visitar universidades norteamericanas y pues no copiar, pero sí utilizar los planes de estudio de esas universidades como modelo para la carrera de biología. Entre ellos Rodrigo Celedón, Rafael Lucas fueron a los Estados Unidos y muchos de los laboratorios viejos que todavía podemos ver, por ejemplo el Laboratorio 101 de Biología, fueron construidos bajo modelos norteamericanos de mediados del siglo XX. Pues para que si los ven así medio viejitos, ¿verdad? Pues el modelo vienen de universidades norteamericanas. Entonces aquí en esta etapa del desarrollo de las ciencias biológicas hay una influencia importante de universidades norteamericanas. Rafael Lucas era un profesor pues que también abarcaba diferentes campos. El campo principal de Rafael Lucas fue la orquideología, ¿verdad? La escuela de biología y el programa de biología comienza siendo sesgado a la biología básica, especialmente la zoología y podemos decir más tarde en el siglo XX hacia la botánica. Y la tradición que mantiene es una tradición de organismos, o sea, organísmica, con pocos estudios a nivel de comunidades. O sea, nos cuesta ver el bosque, ¿verdad? Como una comunidad más compleja y nos enfocamos, y esa ha sido la tradición, no quiere decir que hayan tesis que las rompan, eh, donde se estudian especies individuales, ¿verdad? Entonces, es sino hasta ahora con programas, por ejemplo, interpretación ambiental, que son más multidisciplinarios, y ni qué decir de la parte genética, que incluyen varias áreas, que la ciencia en biología se ha vuelto más multidisciplinaria. Tenemos otros biólogos que han hecho aportes importantes, como Álvaro Willy, que escribe este libro que sigue siendo un clásico de la historia natural, que me imagino ustedes no lo conocen, pero si lo buscan en cualquier librería, sobre todo, por ejemplo, la cooperativa de libros, la librería universitaria, perdón, lo van a encontrar, se llama Corcovado, Meditaciones de un biólogo, donde él, pues a nivel de divulgación más que todo, pues da una crónica de sus experiencias al inicio de lo que fue el Parque Nacional Corcovado. Álvaro Willy es un entomólogo y muchos de los mejores entomólogos del país tienen ese, pues, formación agronómica, ¿verdad? Luis Diego Gómez también hay que mencionarlo. No sé si ustedes han oído hablar de él, pero Luis Diego ha sido uno de los mejores botánicos que ha generado el país y aquí les voy a contar un secreto. Él no pudo pasar cálculo, ¿verdad? Cálculo
lamentablemente es como un pegadero, no sé cómo llamarlo de otra forma. Es importante, no quiero decir que sea negativo, que hay que eliminar cálculo del currículum, pero muchos y muchas estudiantes tienen problemas para pasarlo y la pregunta es, ¿de qué me sirve cálculo en la carrera? Bueno, cálculo funciona para desarrollar esa aptitud matemática y de razonamiento abstracto, y por ahí puedo decirles, aunque muchos de ustedes se pueden reír de este comentario, que genera carácter, o sea, que genere esa persistencia para pasar y luchar contra las adversidades a todo costo y pasar el curso, ¿verdad? A mí el curso de cálculo me gustó, pero mi principal motivación era el temor a quedarme. O sea, yo no quería perder cálculo y esa fue mi motivación, o sea, el terror de perderlo, más que el gusto por el cálculo, ¿verdad? En fin, Luis Diego no se graduó, lamentablemente, pero eso no quitó que fuera un biólogo espectacular, con una personalidad un tanto sui generis. Yo lo traté un poquito al inicio de mi carrera y era un botánico con una mente fotográfica sumamente brillante. Él publicaba en las mejores revistas y dirigió una revista que ahora desapareció, lamentablemente, la revista de Historia Natural del Museo Nacional, que se llamó Brenesia. Esa fue la época de oro de la revista, cuando Luis Diego era el editor en jefe. Fortalece el herbario y la colección arqueológica en el Museo Nacional, lo revitaliza y también genera investigación en plantas de muchos grupos, pero sobre todo en las plantas acuáticas, que es un grupo muy difícil porque es muy diverso y muy variable. Entonces, Luis Diego, pues es uno de los mejores botánicos que ha generado el país, igual que su primo, que por muchos años enseñó el curso de Flora de Costa Rica, que es Jorge Gómez Laurito. Jorge Gómez murió hace bastantes años, tal vez unos 10 años por ahí, y también era un botánico espectacular. Tanto Jorge Gómez como Luis Diego describen Aticodendron incognitum, eh, y una nueva especie de árbol, y también en su propia familia, Ticodendracia, entre otras de las contribuciones de Laurito. Las familias de Laurito eran las ciperáceas y las laureáceas. Quedan sus artículos y estudiantes, ¿verdad? Que la formación que él dejó detrás, muchos de los profesores que ahora enseñan flora, fueron estudiantes de Laurito. Yo participaba en las giras que Laurito hacía a la reserva de San Ramón, y aquí pasábamos casi un día sacando el carro a la entrada y otro día sacando el carro a la salida. Y la fotógrafa era muy mala. Yo estoy aquí, vean como cuando yo tenía su edad, y de ahí no salgo en la foto. Este que está aquí soy yo. Y este sí soy yo cuando tenía su edad. Bueno, esas giras eran espectaculares. Se veían flora, se veía fauna. Decíamos que era una gira de flora, pero ahí íbamos a hacer de todos los grupos que pudiéramos observar. Y la reserva siempre fue famosa por el montón de culebras terciopelo que encontrábamos en el camino. Y también, bueno, ahora hay un trillo, podemos llamarlo trillo pavimentado, la mayor parte de la ruta, pero antes esta era la gira, ¿verdad? La gira, entrábamos a pie, los estudiantes y los profes entraban en carro, pero se quedaban pegados y había que sacarlos. También les había mencionado que la historia natural ha ignorado, yo digo que ha ignorado más que no han habido mujeres que hayan aportado. Eh, Oficialmente podemos considerar a Adelaida Chaverri como la primera bióloga de campo que hace aportes importantes a la historia natural, pero me arriesgo a equivocarme tremendamente, pero es una de las personas que se han reconocido como eh, contribuyentes importantes al desarrollo de las ciencias biológicas, sobre todo por su pasión por el ecosistema de páramo. Aquí la tenemos junto con Chris Bond, con Alfonso Mata y con el profesor Jorge Moya, que creo que él ya se retiró. Jorge Moya ayudó a establecer, creo que este era el Club de Montañismo de la UCR, y fue profesor por muchos años en la sede de Guanacaste. Muy bien, a finales del siglo pasado se comienzan a
establecer instituciones autónomas, ONGs, principalmente el CATIE, el Centro Científico Tropical, el IICA, la Organización para Estudios Tropicales, esto en 1963, y luego en 1970 se establece el Servicio de Parques Nacionales bajo el liderazgo de estos dos señores, Álvaro Ugalde y Mario Bosa. Y con esto, vean que los primeros parques nacionales se fundaron a inicios de los 70 y cambian el modelo económico de Costa Rica, sin proponérselos, ¿verdad? Porque con la atención que dan las universidades norteamericanas, sobre todo a través de la Organización para Estudios Tropicales, los científicos que llegan en esa época a Costa Rica, es evidente la riqueza biológica del país. Y tanto Ugalde como Bosa deciden en esta labor quijotesca de establecer los primeros parques nacionales con un puñado de guardaparques, un par de jeeps, y eso era todo lo que tenían. En 1972 se establece el CONICIT bajo la dirección de Rodrigo Celedón y la Universidad Nacional se funda en 1973, el CIMAR en 78, entonces ya hay muchos institutos de investigación y programas de investigación y académicos, como el programa de manejo de vida silvestre de la UNA, que ha sido muy exitoso y que ha tenido un impacto importante a nivel latinoamericano. Entonces, tradicionalmente la UNA ha tenido una aproximación a la biología más aplicada y la UCR más básica. Obviamente, estos son generalizaciones muy gruesas, ¿verdad? Pero en términos generales, esa es la realidad. Bueno, la OET también tiene un impacto importante. Nace en 1963, más que todo para traer cursos de campo de universidades norteamericanas a Costa Rica. Y entre esos cursos traen a estos investigadores, bueno, Rafael Lucas Rodríguez fue importante en el desarrollo de la OET, pero también John de Abate y Jay Savage. Savage escribe la Biblia de la herpetofauna de Costa Rica, ¿verdad? Que a pesar de que los nombres están cambiados, sigue siendo una importante fuente de referencia. Costa Rica entonces se convierte en un foco de atención y de investigación a nivel de biología. Y mucha de la información que se genera en los trópicos sale de este país. La OET es un consorcio de 46 universidades de los Estados Unidos, de Latinoamérica, de Costa Rica, y tiene una gran cantidad de conexiones a nivel académico. Si tienen el chance de llevar un curso en la OET, les puede cambiar la vida. Actualmente hay becas de investigación para estudiantes y que hay que aprovechar porque a veces no se usan. Entonces, algunos de los investigadores que han pasado por la OET, David Clark, su esposa Deborah Clark, Jay Savage, Maureen Donnelly, que publicó este libro, bueno, Anfibios y Reptiles de Costa Rica, entre otras tantas guías que hay disponibles, ¿verdad? Para anfibios y reptiles, pero lo importante que hay que recalcar aquí es la atención que el país de un pronto a otro pues se absorbió. Bueno, ¿quién es este señor? A ver, antes que se duerman, ya vamos a terminar. Nos quedan unos minutillos. A ver, ¿saben quién es? Ya se durmieron. Pueden decir, no sé. No, no, yo no sé. No, no, yo tampoco. Es Daniel Jansen, ¿verdad? Vamos a ver en el chat. No. Ok. Sí, Daniel Jansen ha sido fundamental, ¿verdad? Para el desarrollo, por ejemplo, de la conservación y restauración del bosque seco, entre otros, ¿verdad? Porque el manejo del fuego fue una iniciativa de guardaparques, comenzó como una iniciativa de guardaparques, no fue idea únicamente de Jansen, ¿verdad? Jansen fue muy bueno para captar financiamiento. Si ustedes van a Santa Rosa, van a ver un laboratorio que se llama el Lepilab, laboratorio de Lepidóptera, y también Santa Rosa tiene un programa de educación ambiental sumamente robusto. Y no podemos decir que Jansen no tuvo un rol en ese proceso porque él fue y es todavía muy bueno para captar recursos. Uno de los científicos más prolíficos del neotrópico, el modelo de Jansen y Connell, es algo que vamos a discutir a lo largo del curso. Y Jansen escribía sus artículos, el título
en la mayoría de los casos se formulaba como una pregunta. Entonces, era muy bueno, y es muy bueno para escribir. Y de los artículos de Jansen vamos a analizar no solamente la historia natural, sino el estilo de escritura, ¿verdad? Que es así como muy, estimula mucho lo que es la discusión, la generación de ideas, a veces hasta tomándose el riesgo de especular, que a veces yo veo que en los cursos introductorios se castiga mucho a, a los estudiantes porque especulan. Dice, ¿dónde está la evidencia científica? Y tienen que apoyarse en datos. Pero la especulación es el inicio de la investigación y de generar otras preguntas. Y Jansen en eso era muy bueno y también en hacer conexiones. Como ya vamos a ver, de ahí que es importante viajar, a pesar de estos tiempos pandémicos. Bueno, Daniel Jansen, este otro es Alexander Scotch, un agrónomo que se hizo ornitólogo y un ornitólogo muy bueno. Este que ven aquí es Gary Stiles. Y entre estos dos chamacos, Scotch y Stiles, tenemos la Guía de Aves de Costa Rica, uno de los libros más importantes para el país. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir que la Guía de Aves de Costa Rica de Stiles y Scotch ha sido sumamente importante para el país? Fue publicada, creo que la primera versión, primera edición en 1984, 83, 87, por ahí. ¿Sí han oído hablar de la Guía de Aves de Stiles y Scotch? Sí, claro, me imagino que por el aviturismo o no sé si por ahí va la cosa. Correcto, porque antes para tener una guía de aves de Costa Rica había que usar la de México. México que abarcaba algunos países como Honduras, Nicaragua. No había una guía exclusiva para el país. Y la guía de Style sigue siendo buenísima. Yo sé que hay guías más recientes que los nombres han cambiado, pero el nivel de información es espectacular. Las observaciones que hay, la riqueza de información sigue siendo, yo lo veo en los artículos que llegan a Celedonia, es una de las citas más populares, más regulares que veo porque la fuente de información sigue estando pues actualizada. Muy bien, en el 88 se establece la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, el INVIO en el 89. El INVIO tiene una historia triste, yo no digo que es una tragicomedia, tal vez si se pudiera calificar así. ¿Por qué? Porque INVIO popularizó la ciencia. Las publicaciones de las guías de INVIO fueron tremendas, la editorial INVIO fue súper exitosa, pero ¿qué pasó? INVIO se hizo demasiado grande, se hizo muy caro de mantener y creo que lo único funcional es el INVIOparque, que tal vez me puedo equivocar porque hace rato que no voy a dar una vuelta por ahí, pero muchos de mis colegas que trabajaron en INVIO se quedaron sin trabajo. INVIO se estableció contratos de bioprospección con compañías farmacéuticas y estableció un modelo de protección de biodiversidad utilizando la bioprospección, pero fracasó porque se hizo muy grande, creció demasiado, se hizo muy caro de mantener, se tomaron decisiones muy malas, lamentablemente, y INVIO desapareció. Incluso las bases de datos, algunas de ellas están activas, otras no, y lo peor de todo es que las bases de datos no están actualizadas. Entonces, INVIO murió y eso es lamentable para el país. Muy bien, el SINAC nace en 1991, es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Establece esta idea de reservas de la biosfera y de áreas de conservación. Actualmente hay 11. La idea detrás de esto era muy buena porque quería dar independencia a las áreas de conservación, pero a través del desarrollo del SINAC se dio una reversión tan extraña que todo se volvió a centralizar en San José, y si un guardaparque requiere reparar una estación biológica, tiene que esperarse hasta el otro año para pedir presupuesto. Yo he visto lugares que comienzan con una gotera, pero no hay plata para reparar la gotera. Entonces, ¿qué pasa? Se cae el techo y es más caro. Hay que reconstruir básicamente lo que es el área de visitantes o la infraestructura. Hay que reconstruirla porque no tienen en ese momento la plata. Pues SINAC tiene, sin duda alguna, el mejor sistema de áreas de conservación del mundo, pero hay mucho que mejorar y la reformulación de SINAC está
digamos, sumamente atrasada, ya es una conversación vieja y hay que reformar el sistema. Bueno, pocos países tienen la riqueza biológica de Costa Rica. A pesar de eso, de todo lo que podemos decir del SINAC, es el mejor sistema de parques. Hay problemas de aislamiento, tamaño, de financiación, de relación con las comunidades vecinas. La mayoría son malas relaciones con los parques. Esa es, digamos, la pintura actual. Y pues tenemos que volver a Álvaro Ugalde, que él murió hace algunos años. Y esa visión que él tenía, tenemos que retomarla. Tenemos que cambiar la visión del SINAC. Y mucho de la conversación que se da actualmente es volver al servicio de parques nacionales, algo más pequeño, más independiente, menos centralizado que la caja única que tiene el SINAC, que es una máquina de hacer plata. Honestamente, los parques nacionales son una de las principales fuentes de atracción de turismo del país. Incluso lo que ganan en entradas es mucho dinero, pero son muy, no sé, a nivel, hay tantas ataduras para que ese dinero se aplique y se distribuya y se use eficientemente, que todo el mundo tiene esta conversación, pero es una conversación vieja y aburrida porque nadie hace nada al respecto. Bueno, el país tiene 52% del territorio cubierto por bosques, lo cual es una conquista que no hay que ignorar, a pesar de que hay fragmentación, hay aislamiento, hay expansión urbana, contaminación y otras cosas. Gran parte del territorio todavía tiene bosque. Bueno, las nuevas generaciones. Tenemos biólogos y biólogas graduados de universidades norteamericanas, europeas, brasileñas, y se está dando un cambio de generación. Hay cierta resistencia, pero lo que es claro es que necesitamos crear espacios para que esos nuevos graduados se integren, no únicamente en las universidades, sino también en el sector privado. Y hay 3 áreas donde se espera que haya más progreso a nivel de investigación y a nivel de aplicación de la biología, que es entender la estructura y función de los ecosistemas tropicales, cómo estos ecosistemas responden a alteraciones antropogénicas, cuál es el impacto del cambio climático, del calentamiento sobre estos ecosistemas, y además generar alternativas viables que permitan pues balancear y combinar los intereses de investigación con desarrollo económico del país. Y creo que aquí vamos, pero ahorita la pandemia lo que hizo fue pues magnificar problemas que ya teníamos. Y el problema del desarrollo científico no es el único. Tenemos problemas de pobreza, de acceso a la educación, de igualdad a nivel de género, por ejemplo, que debemos resolver y que son conversaciones también que, al igual que en el caso de los parques nacionales, se han vuelto viejas y aburridas porque es lo mismo y no hacemos nada para avanzar. Entonces, debemos integrar a la ciencia con las necesidades sociales. También debemos mantener una ciencia biológica moderna y rigurosa, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de hacer investigación por hacer investigación, sino que tenemos que aplicarla también, ¿verdad? Es importante la investigación básica, no hay duda, pero también debemos concentrarnos en la aplicación, en lo que es la ciencia aplicada. Bueno, ya para terminar, porque me pasé 5 minutos, y generalmente, usualmente terminamos un poquito temprano, entonces no me gusta pues hacer la clase cansada. Creo que vamos a terminar aquí, no sé si hay preguntas, voy a dejar de grabar.